Buenos días, amada iglesia. Bueno, estamos, la verdad, muy gozosos de esta oportunidad que el Señor nos da nuevamente de poder reunirnos para no solamente adorarle en espíritu y en verdad, como es su propósito y su plan, sino también para, con corazones sensibles, estar bajo la instrucción de su palabra. Y en esta mañana yo les invito a que puedan abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol San Pedro, el capítulo 1. Segunda carta del apóstol San Pedro, el capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante hasta el versículo 11 inclusive. Dice así el Señor en su palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Y en esta mañana voy a desarrollar un sermón que se titula Derrotando la idolatría, viviendo en la salvación. Derrotando la idolatría, viviendo en la salvación. Este sermón contiene 4 puntos. El primero de ellos es el compromiso requerido y se encuentra en la primera mitad del versículo 5, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Es evidente que aquí hay un compromiso requerido. En segundo lugar, las virtudes exigidas. La segunda mitad del versículo 5 hasta el versículo 7 dice: añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En tercer lugar, las consecuencias inevitables. Se extraen del versículo 8 y 9 que dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y por último, el cuarto punto son las bendiciones prometidas. Las bendiciones prometidas. Y se extraen del versículo 10 y 11 que dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué estamos cerrando esta serie sobre el pecado de la idolatría? Por la tremenda necesidad que hay de darla. El pastor Juan Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de ídolos. Y es necesario que entendamos que hay un requerimiento por parte de Dios. El Señor busca adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Por lo tanto, nuestra vida cristiana es un constante desafío a desarmar esa fábrica de ídolos. El Señor nos transforma en la salvación, pero el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Habíamos estado viendo en el estudio de 1 Juan y de 1 Corintios 10 las maneras de idolatrar. Y habíamos visto que deformar a Dios en lo que Él verdaderamente es una idolatría evidente y que se vive dentro de las iglesias y que se vive también por parte de aquellos que se llaman cristianos y que creen tener superada toda la idolatría. ¿Por qué? O porque salieron del romanismo, o porque salieron de un lugar en donde quemaron los ídolos y con eso creen que ya les es basta. Sin embargo, el tema de la idolatría es mucho más profundo en las Escrituras. Es por eso que Juan a la iglesia le dice: guárdense de los ídolos. Es por eso que Pablo a los corintios les dice: huyan de la idolatría. La idolatría es mucho más incisiva, es mucho más destructiva, sigilosa y oculta de lo que uno piensa. No solo vimos que el hecho de asegurar que Dios es alguien menor a lo que Dios dice que es en su palabra es una forma de idolatrar, sino que también tratar de ofrecer culto a Dios de una manera equivocada es otra forma oculta, sigilosa de idolatrar. Y habíamos estado viendo los cultos sensuales, aquellos que no tienen claridad por las Escrituras, personas que solamente creen que adoran a Dios cuando llegan a alguna clase de éxtasis emocional en el culto, que no es otra cosa más que replicar las antiguas maneras de los cultos idolátricos paganos. Todos concluían en un éxtasis en donde se apuntaba que allí habían llegado a conocer a Dios. El verdadero cristiano no adora a Dios de una manera equivocada. Los otros ídolos del corazón eran todos aquellos que ocupaban el lugar del Señor. El éxito personal, el acumular títulos, vanagloria de la vida, el deseo de ser el mejor de los mejores,
el deseo de recibir aplausos, el deseo de la codicia descontrolada. Mientras en el cajero haya una cuenta abultada, mi vida está ordenada. En tanto y en cuanto el Dios del dinero no reina, todo se viene abajo. Idolatría del corazón. La codicia es idolatría del corazón. Habíamos visto también la idolatría en las familias, en los vínculos familiares. Hombres que viven idolatrando a su mujer. El Señor manda a amarlas, a cuidarlas, a dar todo por ellas, pero no a idolatrarlas. Mujeres que viven por sus maridos y sus hijos. Pero resulta ser que cuando falta uno de ellos, se les acabó la vida. El culto a las relaciones familiares. Y entonces llegamos a ver que la manera de destruir la idolatría en nuestra vida, en primer lugar, es entender la profundidad de la salvación. Y eso lo vimos en el mensaje anterior, en el último sermón que tuve oportunidad de dar en relación a este tema. Vimos que debemos entender la profundidad de la salvación. Nos ha sido concedida una fe dada por gracia. Vimos que Pedro hablaba de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entender que somos salvos es la primera manera de destruir la idolatría en nosotros. El Señor nos sacó de la oscuridad de los ídolos para ponernos frente a Él. Y nos mostró que por pura gracia y sin que nosotros podamos hacer algo de nuestra parte, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, el entender la salvación es la primera de las maneras, es, digamos, el punto original del camino de retorno. Es por donde debemos caminar para destruir a los ídolos que habitan en el corazón. Y entonces una persona que rinde culto a todos sus ídolos, no solamente a los que tienen las paredes, sino a los que abrigan su corazón, lo primero que tiene que cuestionarse es, ¿verdaderamente Jesús es mi Rey hoy? ¿Jesús es mi Señor hoy? ¿He sido verdaderamente salvo por gracia? Dios me ha concedido la fe y el arrepentimiento, porque el propósito de Dios al salvar un pecador que está muerto en sus delitos y pecados es que lo adore y que lo glorifique a Él y que lo reconozca como Señor en toda su vida. Pero la segunda manera no solamente es reconocer la salvación, sino que el sermón de hoy desarrolla la segunda manera de derrotar la idolatría, y es vivir la salvación, es vivirla. Y es por eso que en el primer punto del sermón, el Señor nos advierte y nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. En la primera parte del párrafo que desarrollamos en el sermón anterior, vimos puntualmente todo lo que Dios hace y qué es lo que nadie puede hacer para que un ser humano deje de ser idólatra. Lo que Dios hace es darle vida. Vimos que hay una regeneración que es operada por el Espíritu Santo. Vimos que en esa regeneración hay un otorgamiento de fe y de arrepentimiento que no podemos fabricar. Vimos que hay un traslado de un reino de las tinieblas al reino de la luz, el cual no podemos recorrer ese camino por sí solos. Vimos que Dios salva al pecador para que le adore. Pero ahora vemos que en el propósito celestial de la salvación hay un encargo por parte de Dios que nosotros no podemos descuidar. Y es eso lo que está diciendo aquí. Hay un esfuerzo requerido. Hay una tarea ardua depositada sobre nuestra responsabilidad. Y es esto lo que la palabra está diciendo.
Y esto es debido justamente a las preciosas y grandísimas promesas que el versículo 4 nos hablaba. Dios a través de ella nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y entonces, por esto mismo, esa es la conexión, por esto mismo, porque Dios nos ha salvado y porque Dios nos ha cedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por esto mismo nosotros debemos poner toda diligencia y añadir las virtudes que Él exige. Es muy común para el cristiano pensar que como el Señor lo ha salvado y le ha otorgado por gracia el don de la vida eterna, el perdón de sus pecados, puede relajarse y quedarse en la vida en un estado de quietud. Esta fue una de las maneras de razonar posterior a la Reforma, y de ahí nacieron los quietistas, por ejemplo. Como Dios había hecho todo, nada debemos hacer nosotros. Bueno, otra manera de razonarlo fue el polo antagónico. Los pietistas también surgieron y lo pensaron de otra manera. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que Dios hace el milagro de la salvación, pero que Él se glorifica con hijos responsables que viven la salvación. Y aquí está la conexión perfecta. Dios te dio vida, no para que la guardes en el cajón de tus tesoros olvidados, sino para que la manifiestes mostrando a Cristo a un mundo que se pierde. El propósito es mostrar el resultado del Evangelio en tu vida. El propósito es que se vea que no sos más un idólatra. Entonces, por esto mismo, nosotros debemos poner toda diligencia. Y si tú te vas a la palabra, vas a encontrar una conexión directa. Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo está tomando la misma idea de Pedro y en otro contexto les está diciendo lo mismo. Ustedes deben ocuparse en la salvación de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios irá provocando en ustedes el querer como el hacer. O sea, irá moldeando el interior de ustedes en pensamiento y en sentimiento y en deseo para que el resultado sea que sus hijos caminen su voluntad. Eso es lo que dice la palabra. Solo eso se puede dar cuando el creyente se ocupa en la salvación. Y voy a hacer un paréntesis y también dar una exégesis correcta del texto, porque el griego allí no habla de que el creyente se debe ocupar de la salvación como muchos piensan, y se cargan la responsabilidad y entonces procuran ser moralistas, pero para lograr la salvación. Te digo algo, la palabra nunca sujetó la salvación a la moral del hombre ni al esfuerzo del hombre. La salvación es un don de gracia, la salvación es toda de Dios y toda de gracia. Pero sí la Biblia enseña que si hay salvación, indiscutiblemente habrá buenas obras. Las obras no salvan, las obras muestran que ya ocurrió la salvación. Entonces, el punto es que la palabra habla claramente. Ocúpate en la salvación. Ya siendo regenerado, debes hacer algo de tu parte, poner algo de tu parte. Es que estés conectado, es que estés viviendo en la salvación. Y es lo que Pablo les dice a ellos. Por eso es que él dice, les voy a dar la manera de poder estar viviendo en la salvación es poniendo toda diligencia. La palabra poniendo proviene de un término griego. No lo voy a mencionar por cuestiones lingüísticas,
que significa literalmente traer o suministrar además. Traer o suministrar. Quiere decir que hay algo que Dios ha dejado en responsabilidad del creyente. Traigan a sí mismos, suministrense. Esto implica hacer un gran esfuerzo para proveer algo necesario. Entonces, hacemos un alto y ya razonamos en nuestro primer punto. El Señor no te ha salvado para que te acuestes en el catre celestial y para que pases tu vida allí de vacaciones en el reino de Dios. Dios te ha salvado para que transpires la camiseta del reino y trabajes duro para la gloria de su nombre. Y el primer trabajo no es el trabajo que hacemos con otros. El primer trabajo es el trabajo que hacemos con nosotros mismos. Derrumba los ídolos de tu corazón, mi amado, si querés ser útil en el reino. Poniendo toda diligencia. Esto es traer. Entonces, cuando la palabra dice toda diligencia, ya conectamos el término poniendo, que es proveer, pero ahora no solamente habla de la obra de la provisión, sino de la manera de proveer. Y la manera de proveer es con toda diligencia. El término, que no lo voy a nombrar, pero literalmente significa en el griego celo y entusiasmo. Entonces, ¿hay algo que Dios te encarga? Sí. ¿Tienes cosas que poner? Sí. Perfecto. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Ufa, Dios, ya me estás pidiendo algo. Esa es la manera en que te levantas. Si verdaderamente te reconoces salvo, esa es la manera en la que enfrentas el día en cuanto te bajas de tu cama, con la queja y el reclamo. Lo que el Señor nos dice es: disfruta tu salvación, viví en tu salvación, poné lo que yo te pido que pongas, vos trae a tu vida la práctica de requerimientos que te voy a decir cuáles son, pero hacelo con celo y entusiasmo. Con celo y entusiasmo. Por eso el apóstol Pablo, cuando enseña en todo el Nuevo Testamento, dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Se los dijo a los filipenses. Se los dijo a los gálatas. El fruto, la evidencia de que una persona vive porque tiene el Espíritu Santo, no solamente es que tiene amor de Dios dentro, es que tiene gozo de Dios dentro. Hacelo con celo, hacelo con entusiasmo. El hacer esto, el hecho de estar dispuestos, siendo cristianos responsables que viven en la salvación, es porque lo hacen con celo y con entusiasmo. Se habla de una actividad, y una iglesia bíblica y sana no tiene cristianos carretillas. ¿Saben que hay cristianos carretillas? ¿Sí? Algunos dicen: yo nunca usé una carretilla. Mira, a mí no me da vergüenza decirlo. Yo trabajé mucho tiempo de albañil. La casa donde vivo, el 80 o el 70% la hice al lado de los albañiles, de los constructores. O sea que desde chiquito sé lo que es apilar arena, piedra, escombros, poner una tabla, subir la carretilla y tirarla. Y es algo hermoso, es un trabajo que divierte, y sé lo que es pegar ladrillos y hacer mezcla. Y sé lo lindo que se siente cuando uno termina y se baña después de la labor. El cristiano carretilla es el que necesita la maneja de la carretilla y que lo levanten siempre. La carretilla sola no va, la tenés que llevar. Y ¿sabes? Ese no es el propósito de Dios. Un verdadero hijo de Dios no es la carretilla. El verdadero hijo de Dios va por amor a Cristo a donde el Señor le manda. Un verdadero hijo de Dios fue el profeta que dijo: Señor,
nadie quiere ir. Heme aquí, Señor, yo te serviré. Yo te serviré. Añadid. ¿De qué manera? Con diligencia. Por esto mismo, por lo que te ha ocurrido. Porque no eres una persona que no puedas desligarte de los ídolos. Eres una persona que ha sido salva por gracia, ha sido trasladado de las tinieblas a la luz para que brilles mostrando la luz de Jesús. Esto es prácticamente para que tu carácter copie el carácter de Cristo, para que se vea Cristo en vos. No podés ser una carretilla, tenés que ir solo, hacelo con gozo, hacelo con entusiasmo. Y sé celoso. La palabra añadid, es una palabra que en el griego se utilizaba para hablar de los directores de coro. En la cultura griega, el arte justamente de representar escenas era sumamente importante. Y en esas escenas que se representaban, ¿sí?, había necesidad de que sean vocalizadas las actuaciones. Y en la vocalización de las actuaciones se invertían, y eso es todo un registro histórico, usted lo puede cotejar, historia griega, se invertían sumas siderales de dinero, que normalmente la ponían las personas pudientes, por amor a la cultura y a su ciudad. No era una cuestión de Estado, era una cuestión de gente que aportaba para el arte. Y entonces, de ahí se toma la palabra que utiliza el Espíritu para denotar esto que es añadir. El que añadía las voces a esas obras es el que se dedicaba justamente a que abundantemente se satisfaga todo lo que la obra necesitaba tener para ser una obra verdaderamente excelente. Y de ahí, de ese hecho cultural griego, es desde donde se toma esa palabra. ¿Por qué? No nos olvidemos que la cultura greco-romana fue la cultura en la que se desarrolló en el primer y segundo siglo la escritura. Entonces, es obvio que las palabras tienen repercusión en la cultura de ellos. Entonces, cuando la palabra dice añadid, significa no proveer de una manera pobre, ese es el sentido del término, sino proveer de una manera abundante lo que se necesita para glorificar a Dios en tu vida. ¿Cómo derrotamos la idolatría? En esta disposición piadosa de querer añadir con diligencia a la fe que recibimos todo lo que el Señor nos pide. Y esta es mi pregunta para cerrar el primer punto hoy. ¿Esta disposición está en tu vida? Arranquemos por ahí. ¿Está esta disposición en tu vida? ¿Sos consciente de que hay algo que tienes que hacer y que lo debes hacer con celo, con entusiasmo y que lo debes hacer con abundancia? Y no, la verdad, mire pastor, la verdad, a mí lo que me gusta es ir a la iglesia, pasarla bien un rato, pero a mí déjame que soy yo de lunes a viernes, ¿sabes? Olvídate de mí. Bueno, mire, yo le voy a decir algo con mucho amor pastoral. La persona que siente eso en su corazón, por amor a su eternidad, revise si usted es salvo. Porque cuando hay verdadera salvación hay una pasión por desvivirse por el Salvador. Te lo voy a graficar. Suponete, quizás sos un buen nadador. Yo en esos campamentos de adolescente que se hacían en las iglesias y que no me perdía ninguno, iba a todos.
No sabía nadar. Se lo conté a uno de los compañeros. ¿Qué podrían haber hecho adolescentes? Me tiraron al medio de una olla de 6 metros. Cosa de chicos. Y realmente feo cuando no sabes salir del fondo. Aprendí, por eso estoy acá. Perrito, no sé cómo dice, tragué unos buenos litros, pero salí. Pero el punto es este, vos te tiran al medio del mar. Pero viene alguien que cuando vos estás viendo la muerte frente a tu nariz, te agarra, es un nadador experto, un salvador de estos que estudian y se capacitan, energía, físico, tac, quédate tranquilo, te llevo, y te saca, y volvés a la vida. ¿Qué haces? Le decís, bueno, gracias, flaco, chao, nos vemos. No sabes qué hacer por él. Te salvó la vida. Te salvó la vida. Si hay verdadera salvación, es imposible que no haya entrega. Segundo punto. ¿Cuáles son las virtudes requeridas por el Señor? Añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hay algo realmente sorprendente. Nunca pide que la persona añada fe, porque no la puede añadir, porque está conectada con toda una doctrina de que la salvación es por parte de Dios y la desarrolla en los versículos anteriores. Entonces pone a la fe como el campo, el escenario en donde se suman estas virtudes requeridas. Que el Señor está diciendo, deben tener la actitud piadosa de querer sumarlas y lo deben hacer de una manera celosa y de una manera gozosa. La fe es el cimiento que Él ha puesto. La fe no la podemos añadir nosotros. No hay una persona que amanezca y diga, bueno, hoy amanecí con ganas de salvarme. Hoy amanecí con el botín derecho. Entonces, me voy a salvar. Me voy a meter fe. Listo, ahora tengo fe, creo. Nadie puede hacer eso, porque Romanos 3 dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. La condición natural del pecado del hombre requiere que Dios le otorgue la fe. Requiere que Dios lo salve por gracia. Requiere que Dios lo busque. Y cuando hay esa fe como base, Dios te pide que piadosa y responsablemente añadas lo que ahora te voy a decir. Porque es lo que Él dice. Esa fe es el escenario, pero a esa fe, dice la palabra, le debemos añadir virtud. Virtud. Y es como que en este texto va como uniendo un eslabón lógico, como una cadena lógica que tiene eslabones conectados y que están unidos lógicamente uno del otro. A la fe, la lógica es que le añadas virtud. ¿Por qué? Porque la virtud es una palabra griega que habla de la excelencia moral. Y es fácil, por eso te la voy a decir, arete. Excelencia moral, esto es la virtud. Entonces, ¿qué dice Dios? Si Él te ha traído de las tinieblas a la luz y te ha dado fe, la conexión lógica de esa fe que te ha hecho una nueva criatura es que vivas en una virtud moral. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces hay una preparación celestial de un nuevo camino, hay un diseño celestial de nuevas obras,
hay un diseño divino el cual debemos vivir. ¿Cuál es? Virtud añadida a la fe. Esta palabra era una palabra usada justamente para señalar a personas que sobresalían en hazañas valientes y heroicas. Y el que es verdaderamente salvo añade a su fe la virtud. Mira, verdaderamente cuando te vemos a vos, vemos a una persona diferente. Y ese es el punto. El mundo posmodernista procura llamarse cristiano, pero no se ve en sus fibras más íntimas la virtud de un cristiano. Y la palabra nos habla de que a la fe hay que añadirle virtud. Esa virtud es excelencia moral. Si antes robabas, no robes más. Eso es excelencia moral. Si antes engañabas a tu esposa, no lo hagas más. Si antes engañabas a tu esposo, no lo hagas más. Si antes eras un envidioso y competidor, codicioso, no lo hagas más. Si antes eras una persona vana que se dejaba llevar por el estatus social, no lo hagas más. La virtud moral es la que se debe añadir a la fe. ¿A dónde está el problema? No procures esa virtud si primero Dios no te dio la fe, porque te vas a frustrar. Pero para la persona que en esta mañana se siente que no puede vivir esa vida de excelencia moral, yo lo llamo a que se arrepienta de sus pecados y venga Jesucristo. Si el cimiento no está, las virtudes no se pueden añadir. Esto yo lo pensaba cuando estudiaba el pasaje como el campo y la siembra. ¿Qué pasaría si tirás el grano de semilla en el asfalto? ¿Podés esperar cosechar? ¿Pero qué necesitas para cosechar cuando tirás el grano de semilla? Primero necesitas el campo. Allí va a venir. Si hay fe, la manifestación más clara de que hay una fe salvadora en una persona es que vive su vida en excelencia moral. Pero no solamente dice añade a la fe virtud, hay una conexión lógica. Para que haya una virtud plena, abundante, como lo venimos viendo en el desarrollo exegético del párrafo, el término añadir, para que sea abundante, ¿qué tiene que estar sumado a la virtud moral? Saber lo que Dios condena, saber lo que Dios aprueba, saber la voluntad de Dios para mi vida como hijo de Él, y esto surge del conocimiento. Por eso es que la palabra dice añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Este conocimiento es la claridad profunda de cómo tiene que ser mi vida para glorificar a Dios. Y este conocimiento no es otra cosa más que la claridad del plan de Dios en las Sagradas Escrituras. Una persona entonces no tendrá conocimiento si no estudia las Escrituras. Una persona no llegará a tener la mente de Cristo si no estudia las Escrituras, y por ende si no tiene el suficiente material de instrucción para saber todo lo que tiene que dejar y todo lo que tiene que hacer, también será pobre su virtud. Entonces es como que estos son eslabones conectados por lógica. El que es verdaderamente salvo va a ser virtuoso y va a amar estudiar la palabra. Por eso añadirá conocimiento a la virtud y añadirá conocimiento más virtud a la fe. Y así se empieza a armar la vida de un cristiano que derrota la idolatría. Porque vence sus ídolos. Los ídolos de su corazón. Entonces, ¿qué nos demanda el Señor? Estudio duro de las Escrituras, el conocimiento de la voluntad de Dios desplegado por las Escrituras es el conocimiento que necesitamos añadir.
Pero a ese conocimiento no solamente lo tenemos que dejar truncado. Un cristiano que es virtuoso y que conoce, pero se olvida de todo lo que viene, es un cristiano que no derrotará a los ídolos en su vida. Pero si a ese conocimiento le conectás, le añadís el dominio propio, entonces ya se suma una estructura de formación verdaderamente fuerte como hijo de Dios. Este verdadero dominio propio es denotado por el término ekrateia, que es justamente el control de las pasiones personales, el retenerse a uno mismo. Esto es ekrateia, y esto es lo que se traduce dominio propio. Entonces, una persona que ha sido salva por gracia va a tener virtud moral. A esa virtud moral, como acabamos de mencionarle, le va a adherir, ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Y qué más? Dominio propio. Porque cuando conoces todo lo que tenés que dejar de hacer, ¿qué vas a necesitar para no hacerlo? Dominio propio. Es por eso que la palabra dice, el espíritu que Él ha hecho morar en vosotros es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿es posible tener dominio propio? Si no te es posible tener dominio propio, tenés que irte a la cadena, al primer eslabón, revisa la fe. Ay, yo no tengo dominio propio. En la consejería. La verdad que yo no puedo. Yo salto, soy explosivo, efusivo. El espíritu que Él ha hecho morar en vosotros es espíritu de dominio propio. Entonces, debo añadir el dominio propio. Porque en realidad esto me llevará a no practicar con mi cuerpo lo que practicaba antes de tener la fe salvadora. Yo no lo puedo dejar de hacer. Esto es muy difícil. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué adulterás? Y porque me gusta. Esa es la respuesta. Pero cuando entendemos que lo más maravilloso es vivir para la gloria de Dios, entonces comenzás a entender que es un asco el pecado, que no es tan lindo como te parecía, que es vergonzoso, deplorable, pernicioso, dañino, prisionero, destructor, y lo empezás a aborrecer. Entonces, la palabra nos dice dominio propio. Debes tener el dominio propio. Esto no. Dios me ha salvado para su gloria. No voy a hacer lo que no corresponde a mi salvación. Pero dice, a ese dominio propio le debes añadir la paciencia. Paciencia. El término es upomone. Es una palabra sumamente difícil de explicar en el castellano, porque por no tener un término que profundice la idea, se ha usado paciencia. Pero upomone es mucho más que la paciencia. Upomone es mantenerse de manera permanente y estable en situaciones caóticas, de sufrimiento, de dificultad, de dolor. Entonces, ¿qué está queriendo decir esta cadena lógica? Si vos añadís a la fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, el Señor va a ir abriendo un abanico de tensiones entre tu carne y tu vida espiritual. Es lo que dice Gálatas claramente. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisierais. Entonces, cuando añadís conocimiento y tenés dominio propio, vas a tener que sostener en el tiempo la actitud santa en una tensión de renuncia para con el pecado siempre.
Y de ahí la necesidad de la paciencia. Si no, lo haces hoy, pero mañana sos uno más del montón. Mi pregunta es, ¿están viendo la conexión espiritualmente lógica de una virtud con la otra? Es por eso que el cristiano muchas veces queda varado en el pantano del crecimiento. ¿Saben por qué? Porque alguna de ellas no está. La cadena está desarmada y la construcción que glorifica a Dios está empobrecida. Hace falta paciencia para soportar la tensión que me imprime descubrir de manera clara lo que Dios condena y vivir permanentemente en la mortificación del pecado sin renunciar al arrepentimiento diario y a la confesión diaria y a la pelea contra el peor de tus enemigos, que sos vos mismo, que soy yo mismo. Y para eso hace falta upomone, el que es permanente y derrota a su propia tendencia a la rebeldía y al pecado. Pero no solamente esto, debes añadir a la paciencia piedad. Piedad. La piedad es un término que significa literalmente temor de Dios. Temor de Dios. Esa persona que se mantiene permanentemente con paciencia, resistiendo entre su inclinación a desagradar a Dios y su inclinación a mantenerse en santidad, eso es temer a Dios. Por eso es que añadirle al dominio propio, la paciencia, le es necesario también añadirle la piedad. ¿Por qué? Porque vos sabés que el Señor está frente a tu actitud en cada momento de tu vida. Y esta piedad no es otra cosa más que temor reverente. Cada vez que estás por hacer algo, ahí está la persona tentada a tomar algo que no le corresponde, a hacer algo que no le corresponde, pero sabe que el Señor está ahí. Y evidentemente será una persona que actuará en piedad, con temor a Dios, y se mantendrá con paciencia en esta lucha de tensión entre el bien y el mal, que lo llevará a ser un cristiano que derrota ese ídolo. Pero a la piedad se le debe añadir el afecto fraternal. El afecto fraternal va de la mano con el afecto a Dios. Entonces, noten la conexión lógica. Piedad es un orden vertical, es temor a Dios. Pero cuando la persona tiene temor a Dios, automáticamente se le ordena su relación horizontal. ¿Y qué es? La relación horizontal es el afecto fraternal. No vas a tener inclinación de dañar a un hermano, haciéndolo pecar o participando en algún pecado de él. El afecto fraternal es el afecto propio que se desprende de amar a Dios. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos se desprende de amar a Dios. Y el punto es que esta cadena de añadiduras hacen a una vida de santidad. Y por último, dice, cuando añadas afecto fraternal, que es la sensibilidad y querer a tu hermano, añádele amor. Es como que cierra la cadena en ese vínculo perfecto que es el amor. Afecto fraternal es tal como lo dice la expresión, un afecto propio de la persona, pero amor, la última palabra de esta cadena de añadiduras, es ágape. Y este es el amor deliberado de la voluntad, es el amor que Dios pone por su Espíritu Santo en los creyentes, es el amor de saber
que debes renunciar a lo tuyo por el bien del otro. Es el amor de saber que podés tolerar la debilidad del otro. Es el amor de saber que podés vivir haciéndole bien al otro y que querés hacerle bien al otro. Y es la decisión de hacerlo. Y mi pregunta es esta, mi amado hermano. Así como mi pregunta fue, ¿hay disposición en tu vida de añadir todas estas cosas con celo y con entusiasmo? Ahora mi pregunta es, ¿cuántas de estas cosas viven en nosotros y son prácticas en nosotros? En tercer lugar, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuáles son los resultados inevitables de escuchar y de no escuchar? Dice, porque si estas cosas están en vosotros. Entonces hay un resumen. Está focalizándose en todo lo que Él pidió que responsablemente practiquemos. Y la palabra dice, si estas cosas están, no es suficiente con una consideración intelectual. No alcanza con saber que necesitas tener virtud. No alcanza con saber que necesitas tener conocimiento. No alcanza con saber que tenés que tener paciencia. No alcanza con saber que tenés que tener dominio propio. No alcanza con saber que hay que ser piadoso, que hay que tener amor fraternal y amor. Lo que Dios está pidiendo es que estas cosas estén en vosotros. Estén. Ese es el trabajo arduo de una iglesia bíblica sana. Una iglesia bíblica no está enfocada en la comodidad del hombre. Porque si te enfocas en la comodidad del hombre, cuando te arrimas ese texto decís yo no puedo. Pero si te enfocas en la gloria de Dios, decís en su poder yo puedo. ¿Cuántas cosas de estas están? Están. ¿Cuál es el resultado lógico de que estas cosas estén? ¿Qué provoca esa disposición gozosa y entusiasta a hacer nuestra parte y a practicar todo lo que el Señor nos ha pedido que tengamos, como una cadena lógica de añadiduras? Esto provoca que no seamos cristianos ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, cuando estas virtudes están en nosotros, ¿qué ocurre? Somos trasladados minuto a minuto a parecernos más a Jesucristo. Y este es el propósito de la salvación. Somos trasladados minuto a minuto por el poder del Espíritu Santo a parecernos más a Jesús. ¿Cuándo es que hay impacto en el Evangelio? Cuando la sociedad ve en la Iglesia Bautista Reformada, Corandeo, pequeños cristitos. Pastor, me parece que usted se le volaron las ideas. No se me voló ninguna, mi amado. ¿Sabes lo que dice Juan por boca de Cristo? Cuando ellos vean el amor entre ustedes, entonces conocerán y sabrán que el Padre me ha enviado. Cuando el mundo vea a pequeños Cristos y a pequeñas Cristos, el mundo entiende que debe venir a Cristo. ¿Qué es lo mejor? Es lo mejor. Ve a una persona en su estado personal, individual, viviendo una vida de virtud, pero lo ve como marido, lo ve como esposa, lo ve como padre, lo ve como hijo, de una manera tan placentera, porque no se ve eso en el mundo. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir?
que esa persona que está en Cristo vive mejor. No vive peor, vive mejor. ¿Dónde está la mentira del mundo? Hace plata, el que tiene plata hace lo que quiere. Dios no quiere la pobreza de nadie, ojo, mientras mejor se pueda vivir, mejor viví. Pero que nunca el dinero ocupe el lugar del Señor, porque ahí sí que se te pudrió todo. Ahora, el punto es, para el mundo vivir mejor es darse su gusto y es tener mucho. Para el Señor vivir mejor es parecerse más a Cristo. Cuando Él dice, buscad el reino de Dios y su justicia, no dice, y te voy a empobrecer por ser espiritual y ser obediente. No dice, te voy a dar todo lo que necesitas, pero quiero que tu corazón esté en el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y serás un pobre tirado, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y entonces ahora te está mostrando, cuando esto está en vos, cuando hay verdadera vocación en vivir esto, entonces, ¿qué dice? No vas a estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesús. Y esa es la diferencia entre el cristiano que crece y el que no crece. Vemos gentes en las iglesias que vegetan años. Pero vemos a otros que recién entran y son como la Ferrari, esa que acelera de 0 a 100 en 3,6 segundos, porque tiene un V12 que la pecha atrás, no es por otra cosa, pero el tema es que si el Espíritu está y Él te da poder, si añadís estas virtudes, evidentemente vas a vivir para la gloria de Dios y no vas a estar quieto. No obstante, hay una consecuencia positiva. Crecimiento en aparecernos a Cristo es lo positivo. Lo negativo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Qué significa eso? El problema del pecado de la desidia, que es el saber que tengo que añadir estas virtudes y no hacerlo, lo que hace es acortar la mirada. Y lo que hace es no ver nuestro propio pecado, es encerrarnos en un círculo vicioso. Esto es tener la vista muy corta, por eso dice, es ciego. No somos capaces de mirar lo que nosotros tenemos que cambiar. No somos capaces de mirar lo que debemos arrepentirnos para dejar. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. ¿Por qué? Por el pecado de la desidia. ¿Por qué? Porque Dios lo manda, pero no te importa hacerlo. Es más fácil vivir como vive el mundo y revolcarte en el mismo lodo en el que se revuelca el mundo. Sin embargo, el Señor te llama a caminar limpio, mostrando a Jesús. Y entonces dice, ¿qué es tener la vista muy corta? ¿Qué es ser ciego? Es haber olvidado la antigua purificación de tus pecados. Es olvidarte de donde el Señor te sacó. El problema es que el pecado de la desidia, el hecho de no añadir estas virtudes, hace que la persona se olvide de lo que era. Hace unos días leía como una especie de informe en las redes y contaban la historia de Tevez, nuestro futbolista. Un muchacho que salió de una situación muy difícil, ¿no? De vivir en una condición de extrema pobreza. Sin embargo, él relata esto y está ahí, ¿no? Cuando me trasladaron de un club al otro, que en este momento no lo recuerdo, ahí fue mi mayor ganancia. Ahí empecé a ver la ganancia de ser un profesional. Y lo que hice fue volver a mi barrio y sacar a mis tíos. Compré 10 casas, hice un asado con ellos y les di la llave, y eso me hizo feliz. Esa es una persona que no se olvidó de dónde salió. Fue y sacó la gente. El cristiano que peca de desidia es el que se olvida que fue sacado del fango y cada 2 por 3 vuelve a revolcarse en el lodo sin glorificar a Dios. Por último y para terminar,
¿Cuáles son los beneficios que Dios promete? Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el hecho de que el cristiano sobre el campo de la fe que lo ha puesto Dios añada todas estas virtudes, lo lleva a ser una persona que procura hacer firme la vocación y la elección de Dios para con él mismo. Dicho de otra manera, es una persona que tiene latente que es un escogido por gracia. Es una persona que tiene latente que no se salvó a sí mismo. Es una persona que respeta el plan de la salvación de Dios. Lo respeta porque tiene temor. ¿Por qué lo respeta? Porque lo procura hacer firme. ¿Qué es hacer firme la vocación y la elección? Es vivir como salvos. Dejar de vivir como muertos espiritualmente. Es vivir como salvos. Porque cuando vivís como salvo, haces firme tu vocación y tu elección. Y eso habla de respetar a Dios. Pero entonces dice, la persona que respeta a Dios y la persona que vive como salvo, entonces no va a caer jamás. Y acá viene el conflicto. ¿Cómo interpretamos el texto? Si lo vemos a la luz de 1 Juan 2:1, se nos cae toda la estructura de decir, entonces el que hace estas cosas no peca nunca más. No. Esa persona no va a caer jamás en la falta de gozo de la salvación. No va a caer jamás en la duda de la salvación. No va a caer jamás en el detenimiento que le provoca descuidar esas virtudes. No significa que no va a caer jamás en un pecado. Porque la Escritura claramente habla de que el pecado es nuestro enemigo junto con nosotros porque lo llevamos y va a ser hasta el final. Por eso es que el pastor Juan Calvino decía, y me tocó citarlo 2 veces, ¿no? Pero muchas veces cita de otros, pero justo lo que quiero graficar, estos 2 dichos los dijo él. Y en realidad él dijo, el ingreso a la salvación es el arrepentimiento. Pero la vida cristiana es arrepentimiento. Y es esto lo que debemos entender. Entonces, no caer jamás no significa no pecar más. No caer jamás significa en no desperdiciar nuestro tiempo cayendo en la angustia de la duda de la salvación, en la pérdida del gozo de la salvación, en el desperdicio de lo que se vive cuando no estamos abocados a ser cristianos comprometidos con el reino y con la causa. No vamos a caer en esta pérdida. Por último y para terminar, le será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que verdaderamente viven la salvación son personas que tienen la plena certeza y seguridad de que terminarán en el reino de los cielos. Perciben la amplitud de Dios en recibirlos en su reino. Esto quiere decir, si sobre la fe se viven las virtudes que acabamos de estudiar, será tal la seguridad de tu salvación que vivirás esperando que llegue el reino de los cielos. Y mi pregunta es esta: ¿hay alguien en esta mañana que no está seguro de que terminará en el reino de los cielos? ¿Tú estás dentro de una iglesia en esta mañana o estás dentro del reino? Porque es distinto. Estar en una iglesia es estar bajo este techo, o quizás visitas otra, y estás bajo otro techo, y estás bajo otro que te habla de otra manera. Pero eso no significa estar en el reino. Estar en el reino, ¿sabes lo que significa? Que hayas resuelto tu pecado. Y el pecado tiene una sola solución. Así como a la sed le hace falta el agua, así como al cansancio le hace falta el sueño y el descanso, al pecado
le hace falta Cristo porque Él lo derrotó en la cruz. Y si crees en Él de corazón, la justicia que Él consiguió en la cruz te será aplicada a ti. Arrepiéntete en esta mañana. Estar dentro del reino es haberte arrepentido de tu maldad y aferrarte de todo corazón, por fe, con confianza, al resultado de la obra de Cristo en la cruz, la cual justifica a todo aquel que cree en Él. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Clamamos, Señor, que nuestra vida pueda ser como la vida que el apóstol Pedro presenta aquí. Que podamos derrotar la idolatría, viviendo en la salvación para la gloria de tu nombre. Señor, salva pecadores por gracia en esta mañana, en este lugar. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús.